memoria. Esta sala es la sala de recuerdo de la recuperación democrática. Las cosas que con imaginación, desde la cárcel, desde la clandestinidad, desde los espacios legales dentro del país y también desde el exilio, se hicieron contra la dictadura. El 30 de noviembre del 2020, nos estamos poniendo viejos. Hace 40 años, el 30 de noviembre de 1980, el pueblo dijo no. La dictadura presentó a consideración un plebiscito para perpetrar su poder. Tremendo, era lógica fascista perfecta. Elecciones con un candidato solo elegido por la dictadura, institucionalización del poder militar, un desastre. Pero una de las características que tuvo, dos cosas muy importantes, que resonaron en el mundo entero. Primero, nos permitió trabajar codo con codo a los que estábamos en el exilio, a los presos, a la gente que tenía sus partidos legalizados y buscaba los vericuetos en torno a los cuales movilizarse, y a la gente que estaba militando en la clandestinidad. El 1 de diciembre de este año, sesión solemne de la Cámara de Diputados para recordar el resultado cuando el pueblo dijo no a la dictadura. El camino elegido es el mejor y por él transitaremos con ustedes. Tuvimos también la presentación de un libro muy interesante. Yo se los quiero recomendar a todo el mundo. La campaña del plebiscito en 1980, La victoria contra el miedo, de Marcel Lermit. A mí me emociona mucho porque, bueno, dentro de mis posibilidades colaboré con el libro todo lo que pude. Salió también una edición especial de la revista Caras y Caretas, en la cual soy columnista, y esta semana escribí precisamente sobre el no. Una característica especial fue esta de aunar esfuerzos desde distintas trincheras. Desde el exilio utilizábamos todo lo que estaba a nuestro alcance, mandar periodistas, generar interés de la prensa exterior para que escribiera sobre el tema, que el gobierno sintiera que había un escrutinio internacional para evitar la manipulación de la elección, desde dentro del país, desde las cárceles. Vaya si habrá sido importante el mensaje de Sereñi exhortando a votar por no. Desde la clandestinidad, pegatinas, panfleteadas, hay algunos testimonios lindísimos. En el mismo libro aparecen algunos testimonios tremendos de militantes juveniles clandestinos que ponían bombas no de explosión para matar gente, sino para que empezaran a caer panfletos por el no por todos lados. En el marco de esos esfuerzos que hacían los partidos legales, bueno, hay que destacar 3 hechos que fueron muy importantes. El acto que convocó el Partido Nacional por el no en el Cine Cordón, que fue reprimido ferozmente y muchos de los dirigentes fueron presos a raíz del acto. En el mismo Cine Cordón también hubo un acto del Partido Colorado, y dentro del Partido Colorado, la corriente en ese momento más progresista, la CBI, la corriente ballista independiente, hizo más adelante, ya casi que encima de la fecha de las elecciones, del plebiscito, un acto en el Cine Arizona. Como en todos estos episodios, las dictaduras tratan de utilizar el deporte. Y bueno, se hizo el mundialito, ganó Uruguay, y la gente lo utilizó para salir a celebrar en contra de la dictadura. Nosotros desde el exilio mandábamos unos pegatines de auto que decían:
como en el 30 y en el 50, campeones y sin cadenas en el 80. Todo se utilizaba para hacer el no. Los partidos políticos legales utilizaron también sus espacios, tenían sus dirigentes proscritos, pero hubo varios debates televisivos que pasaron medio desapercibidos, pero un debate televisivo impresionante que marcó un antes y después. La gente no estaba acostumbrada a ver por los grandes medios de difusión campaña contra la dictadura. Sin embargo, fue célebre el debate de, bueno, no voy a entrar en anécdotas, está muy bien contado también en el libro, sobre el argumento de los rinocerontes de Ponce Echeverri. Por el Partido Nacional fue Eduardo Ponce Echeverri, que no estaba proscrito, que era un hombre más bien conservador, lo que le daba incluso más fuerza a su argumentación por el no. Del Partido Colorado irrumpe, aparece y luego cobra un papel político muy importante Enrique Tarigo en aquel célebre debate contra el ministro coronel Volentini. Hicieron pomada, pero durante días no se habló de otra cosa que del debate. Los coches circulaban por la calle y aunque no lloviera, prendían el limpiaparabrisas para que hicieran la señal del no. Hay un artículo muy lindo que dice en el Caras y Caretas, que dice el triunfo de los anónimos. Bueno, y así fue como se logró ese milagro increíble. Y ha llegado el momento de hacer un alto en la actividad que concitó este plebiscito. Y es necesario que volvamos a la normalidad y a la... Dígale sí al progreso y a la paz. Dígale sí al Uruguay. Sí por mi Uruguay. La oficina mía quedaba en el mismo edificio conocido en Washington como el edificio de la prensa. Y yo recuerdo que un periodista brasilero, corresponsal de Bella, recibió instrucciones del director de la revista brasilera Bella de venir a Montevideo para ver cómo estaba el clima preelectoral. Él renegó un poco porque era un año importante informativamente en Estados Unidos, porque fueron las elecciones que ganó Ronald Reagan, las elecciones en las que perdió la reelección el presidente Jimmy Carter. Y bueno, él vino y cuando regresó a Estados Unidos me dijo, va a ganar el no. Yo dije, en ese momento no creíamos nosotros. Le digo, ¿por qué me decís esto? Y me dice, por la conciencia cívica de la gente y por la disciplina y formalidad de los funcionarios de la Corte Electoral. Recordemos que la Corte Electoral estaba intervenida por los militares, no era un órgano plural e independiente como lo es ahora. Bueno, la otra gran sorpresa fue el resultado. El 58% de los uruguayos dijeron no. A pesar de la masiva propaganda, del uso indebido de la cadena de televisión, de que los grandes medios de difusión, el diario El País, bueno, una vez más, portavoz de la dictadura, todo era el sí, prácticamente votar el no era caer en el caos. Ganó el no y empezó el conteo regresivo de la dictadura. Del año 81 no pudieron hacer las elecciones que tenían programadas con un candidato único. En el 82, en las elecciones internas de los partidos políticos hechas para controlar desde adentro a los partidos legalizados, ganaron las opciones más radicalmente opuestas a la dictadura. Y en el año 83 empezó definitivamente con la lucha de los trabajadores. Acá enfrente yo tengo un enorme cartel que dice un Uruguay sin exclusiones. Ese cartel es el original que presidió el acto del Obelisco en 1983. Es decir, en el 83 nace el PIT, la Organización de los Trabajadores, se celebra por primera vez el 1 de mayo, luego los estudiantes hacen la marcha de los estudiantes y se funda ACEP, y termina todo en aquel llamado Gran Río de Libertad que
fue el acto frente al obelisco por un Uruguay sin exclusiones. En el año 80, el coraje, la imaginación y la conciencia cívica del pueblo uruguayo, de sus partidos políticos, de sus organizaciones sociales y gremiales, dijo no. A fin de año, muy de lejos, quizás un poco solos y con muchas ganas de estar entreverados entre la gente, con mis padres brindamos y festejamos. Papá hizo hasta una torta especial porque le gustaba cocinar, que decía no arriba. El año nuevo del 80 fue para nosotros el año de festejo del triunfo del no. En los cassettes que mandaba Wilson, que era su parte, su contribución, bombardeó con cassettes con mensajes. Hay uno que termina con una frase que para mí es icónica. El hombre libre, decía Wilson en uno de sus cassettes, es aquel que descubre dentro de sí el poder y la alegría de decir que no. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón.